Entonces realmente es una muestra de qué es la antropología hoy en día, cuáles son los temas que nos convocan, que nos importan, que venimos cultivando, y habrá que decir que no son todos, la antropología es una disciplina muy amplia, no están todos los temas que trabajamos, pero sí tal vez los más representativos. Entonces me parece que esa diversidad de plumas y voces es muy importante, porque junto a autores tan importantes como Néstor García Canclini o como Miguel Alberto Bartolomé, pues tenemos a muchos jóvenes doctorantes o que se acaban de doctorar y que están empezando en la investigación antropológica. De tal suerte que esas miradas son complementarias. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025. Libros UAM, Laboratorio de Futuros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas a todas y a todos a esta presentación, la primera presentación en este stand de la Universidad Autónoma Metropolitana, en esta inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y nos da mucho gusto estar con ustedes. Venimos a compartirles una publicación que tiene poco tiempo de haber salido, es una colección de libros que lleva por título Antropologías hechas en México, y se han publicado hasta ahora 3 de sus volúmenes. El próximo año tendremos otro. Para esta presentación están las coordinadoras de la obra, está Adriana Aguayo, del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, Patricia Castañeda, del CEISH de la UNAM, y su servidora Laura Valladares, también del Departamento de Antropología. Queremos compartirles cómo nace esta obra, cuál es el espíritu con el que pues fue diseñada, y hablarles también un poco de su contenido. Bueno, yo quisiera compartirles que esta colección forma parte de una colección más amplia que se llama Antropologías hechas en América Latina y el Caribe, y que ha sido, digamos, promocionada, creada por la Asociación Latinoamericana de Antropología, la ALA, a la que pertenecemos como asociación. Junto, en el marco de esta colección latinoamericana, pues se nos invitó a producir esta sobre México que ofrecemos hoy a ustedes y al público en general. Entonces, bueno, para darle un poco de, digamos, hablarles del contenido, del espíritu, pues tenemos el gusto de estar las 3 coordinadoras, y entonces empezará hablando Pati Castañeda, Adriana Aguayo. Entonces, muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Me lo cambio para que no suene. Pues muchas gracias, es un placer poder estar compartiendo con ustedes esta obra, que como ha señalado Laura Valladares, responde a este llamado de la Asociación Latinoamericana de Antropología para conformar una colección de libros que se titula Antropologías hechas en América Latina y el Caribe, a la que ya habían respondido algunos otros países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, y faltaba el libro de México propiamente. Y hemos podido hasta ahora publicar estos 3 libros, viene un 4º volumen, que todos ellos han sido editados tanto por la Asociación Latinoamericana de Antropología como por el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y la Universidad Autónoma Metropolitana. Y el espíritu de esta colección pues es mostrar las genealogías de las diferentes antropologías que existen en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, esta obviamente está dedicada a la antropología mexicana, y el espíritu es mostrar las propuestas metodológicas, los diferentes enfoques teóricos, la diversidad de temas que aborda o las investigaciones que realizamos los antropólogos, e hicimos un primer llamado para poder conformar estos libros a colegas que trabajan distintas temáticas clásicas de la antropología, pero también temáticas contemporáneas, novedosas.
o que incurren también en metodologías muy nuevas. Y de esta manera poder mostrar pues cuáles son las características propias de la antropología mexicana y también cuáles son aquellas que compartimos con las otras antropologías de América Latina y del Caribe. De tal manera que hicimos un primer llamado a colegas de distintas universidades, quienes para que coordinaran secciones temáticas, y ellos a su vez invitaron a colegas que trabajan dentro de cada una de estas temáticas, que son tanto representantes, digamos, de investigadores consolidados como jóvenes investigadores. Entonces se comparten, digamos, diferentes generaciones, también están representadas distintas instituciones de antropología del país. Y les podemos contar que en estos 3 volúmenes estamos contando más de 2.250 páginas, hay 13 secciones temáticas y en ella escriben alrededor de 95 autoras y autores. Otra de las particularidades es que cada una de estas secciones temáticas comienza con una especie de estado del arte de la cuestión en la que se explica cómo se ha trabajado cada uno de estos temas en la antropología. Y bueno, pues entonces pensamos que esto también ayuda no solamente a los especialistas en estos temas, sino también es un muy buen recurso educativo, ¿no?, para nuestros estudiantes. Y otra de las características es que son libros que están disponibles de manera gratuita, en línea, tanto en la página de la Asociación Latinoamericana de Antropología como en el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales y en la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma Metropolitana. Hasta ahí, sí, para dar oportunidad un poquito más. Bueno, seguirán mis colegas hablándoles un poco más de la colección. Ya, a mí tal vez me gustaría compartirles que el universo de investigadores son 109 autores y autoras de distintas edades, con distintas experiencias. Hay investigadores del norte, del centro, del sur, más de una veintena de instituciones. Entonces, realmente es una muestra de qué es la antropología hoy en día, cuáles son los temas que nos convocan, que nos importan, que venimos cultivando. Y habrá que decir que no son todos, la antropología es una disciplina muy amplia, no están todos los temas que trabajamos, pero sí tal vez los más representativos. Entonces me parece que esa diversidad de plumas y voces es muy importante, porque junto a autores tan importantes como Néstor García Canclini o como Miguel Alberto Bartolomé, pues tenemos a muchos jóvenes doctorantes o que se acaban de doctorar y que están empezando en la investigación antropológica, de tal suerte que esas miradas son complementarias, a veces enriquecedoras unas de otras, unas cuestionan también los presupuestos de otras, de tal suerte que me parece que sí es un buen, digamos, una buena muestra de lo que hacemos y que puede servir para la investigación y para la docencia, porque ciertamente lo que decía Adri es muy importante, cada coordinador de estas 13 secciones hizo el esfuerzo de hacer un análisis del campo de estudio específico. Por ejemplo, antropología de las religiones. ¿Qué se ha dicho? ¿Cuáles son los modelos teóricos? ¿Cuáles son los principales paradigmas? Y este solo documento introductorio a cada sección se constituye como un estado del arte que permite iniciar investigaciones, saber hasta dónde va o cuáles son los principales hallazgos. Cada volumen está dividido en secciones, ya les decíamos. El primero trabaja temas diversos, por ejemplo, antropología de las migraciones, con eso abre, porque el tema de la migración es un tema que tiene décadas en México, décadas. Entonces hace una evaluación de qué se hace, qué se estudiaba hace 50 años o 60 años y qué se estudia hoy. Entonces, este recorrido es pues exhaustivo, interesante. Y luego 4 jóvenes fueron coordinados por Yerko Castro, que es uno de los especialistas en migraciones de la Universidad Iberoamericana. En la segunda sección estuvo a cargo de Gunther Dietz, que también es un reconocido investigador en el tema de educación, y 4 capítulos forman esta sección interesante.
Hay otra sección dedicada a la antropología jurídica, que es uno de los campos más recientes de la disciplina antropológica. Está constituido por 8 capítulos que dan cuenta de cómo nos vinculamos. Es una mirada de América Latina desde México, o sea, cómo se ha creado este campo problemático. Y este primer volumen cierra con una sección sobre afrodescendencias, que es otro de los temas más significativos por la importancia que ha cobrado el movimiento de afrodescendientes en México. El segundo volumen también tiene particularidades muy interesantes. La primera sección la coordina Alicia Barabás, muy conocida en nuestro gremio, y es una sección sobre territorialidades simbólicas, ¿no? Cómo se vincula el simbolismo, la cosmogonía con la defensa del territorio. Son 6 capítulos extraordinarios todos ellos. Otra sección más está dedicada a antropología de las violencias. Entonces estudian, digamos, desde 2 miradas. ¿Qué implica para la antropología hacer análisis de la violencia? ¿Cómo explicar las violencias? Pero también, ¿qué significa para los antropólogos hacer investigación en contextos de violencia? Esta doble reflexión está en esta sección. Hay otra que coordina Maritza Urteaga, investigadora de la ENA, especialista en juventudes. Entonces, justamente su sección es antropología de las juventudes, y hay acercamientos distintos importantes que tienen que ver con la música, con el hip hop, pero también con la protesta social. Yo creo que es una sección también muy, muy enriquecedora. Una más es sobre violencias en la frontera de Chiapas, ¿no? Este nuevo escenario que estamos viviendo como mexicanos, como país en la frontera sur, pues es importante mirarlo, y hay 4 artículos que hablan sobre este tema. Y hay una sección más, me salté algunas. Una es sobre sexualidad, antropología de la sexualidad, que ese es un tema novedoso. Digamos, si bien la sexualidad había sido tratada por antropólogos clásicos, ¿no? Margaret Mead, por ejemplo, pero, digamos, ahora hay como un auge de este tema como un tema específico, no como parte de una gran etnografía, sino como desde una mirada más especializada de la diversidad. Otra sección más tiene que ver con el espacio urbano, que también se ha constituido como un laboratorio y un observatorio para distintos antropólogos. Una sección más es antropología del trabajo. La antropología del trabajo, desde los años, yo creo, 80 del siglo pasado, se constituyó como un campo interesante para hablar de todos los cambios en la fuerza de trabajo, en los mercados laborales. Y exploran en este caso los mercados contemporáneos, la noche, por ejemplo, ¿no? La noche y sus sonidos, la noche como espacio laboral. Y hay otra, cierra es el tercer volumen con una sección que se llama Temas Emergentes, Revisitas y Temas Emergentes, donde se reunieron 12 artículos que abordan esos temas que ahora se están empezando a estudiar. Por ejemplo, antropología de las interespecies, de las relaciones interespecies. Es un tema bastante novedoso. Otro más que escribió Ann Johnson de la Universidad Iberoamericana sobre antropología del espacio, tal cual. Y nos reflexiona, ¿antes había pensado sobre lo no humano, sobre el espacio? Pues sí, ella señala que sí, y habla de cómo se está abordando ahora. Se habla también de los nuevos parentescos, por ejemplo, cómo desde la teoría clásica se sentaron las bases para estudiar las formas en que se expresa el parentesco, y cómo está ahora, cómo estudiamos a las familias uniparentales, etcétera. Es un artículo de María Eugenia Olavarría, que es una gran especialista, y revisita son a temas clásicos. Miguel Alberto Bartolomé en esta sección habla de la identidad, cómo se ha reflexionado desde la antropología. Y David Robichaud es otro autor que habla de una revisita, el tema de las unidades familiares, que es un tema desde hace casi, yo creo que un siglo. Y entonces él dice, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué es lo que podemos estudiar y con qué miradas? Entonces creo que tenemos un panorama muy amplio de lo que hacemos en antropología hoy en día, con miradas muy frescas, con nuevas metodologías,
y con una representatividad de investigadores muy grande, y creo que eso le da pues una fortaleza muy especial a esta colección. Cuando también, Patti Castañeda, que está con nosotros, otra de las coordinadoras, ella además coordinó una sección sobre antropología feminista, que es uno de los grandes campos. Ese libro está por salir y esperamos que en febrero ya lo tengamos en nuestras manos, y como coordinadora ahora nos va a comentar también un poco sobre estos 3 primeros libros. Pues realmente es un gusto. La feria siempre es un barullo y eso se celebra, así que agradezco su atención porque es muy complicado seguir estos temas acá, pero siempre es un foro fundamental porque lo que sucede en este espacio es lo que sucede en la antropología. La antropología misma refleja lo que pasa en la sociedad, este ejercicio de convocar, de organizar las secciones, el ejercicio que hizo cada coordinador de ubicar a especialistas que podrían contribuir, habla de que tenemos una suerte de paralelismo, que es una articulación en realidad, entre la complejidad de la sociedad mexicana y la heterogeneidad, la diversidad, la pluralidad de posturas dentro de nuestra propia disciplina, y particularmente pues es un recuento desde la antropología social y la etnología. Queda pendiente incorporar las otras especialidades antropológicas en algunos otros volúmenes, lo cual sería fascinante y además necesario, porque nuestro propósito no fue hacer un recuento histórico, sino partir de los recuentos históricos que anteceden a esta colección, que no son pocos, y que han hecho ya esta historia de la antropología en México, para nosotras colocarnos en el aquí y el ahora, en los problemas urgentes, los problemas emergentes, estas revisitas necesarias, porque estamos haciendo también, ahora lo veo a la distancia, una síntesis que nos habla de procesos socioculturales y procesos disciplinarios. En ese sentido, me parece que ha habido un momento de creciente relevancia de la antropología en México, y me siento muy afortunada de que estemos haciendo parte de este proceso, de esta puesta en evidencia de esa relevancia. Y por otra parte, también consideramos que es un recuento necesario. Porque, digamos, desde el punto de vista disciplinario y científico, todo proceso de sistematización es indispensable. Siempre tenemos mucha información dispersa y agradecemos cuando alguien se toma un poco la tarea de reunir, de ofrecer síntesis, de ofrecernos puntos de partida, y nos ahorra un poco el trabajo. Hay, decía Laura, una suerte de estado del arte en la introducción de cada sección, pero de alguna manera la colección es un estado del arte en los distintos temas que se han tocado, y por eso suponemos que pueden ser útiles para la investigación, para la docencia, para los procesos formativos, pero también para la toma de decisiones, porque aspiramos cada vez más a que esto que hacemos desde la academia, desde la investigación, desde las instituciones de educación superior, sirva, porque estamos tocando los temas necesarios, los temas urgentes, y pueden dar cuenta de cómo hay ahí información útil para no partir de cero en las políticas públicas, en los ejercicios institucionales, y también para reconocer lo que otras comunidades han dicho y que está presente en nuestros libros. Las secciones no solamente recogen los aportes de la academia consolidada, también hay aportes de la sociedad civil, hay aportes de las comunidades organizadas, y bueno, pues esto nos da otra vida de la autoría múltiple que tiene la antropología hoy en día. No solamente las antropólogas y los antropólogos tenemos esa autoría, sino también las colectividades con las que trabajamos, y de alguna manera esta forma de escribir en colectivo ha trasminado de la antropología a otras disciplinas,
en México, en América Latina y el Caribe. Entonces estamos suponiendo que hacemos esta contribución a la actualización de la revisión de la disciplina, a tomar en cuenta los cambios socioculturales, los nuevos ordenamientos teórico-metodológicos con los que estamos lidiando. La antropología es cada vez más interdisciplinaria también, y de eso dan cuenta las distintas secciones. Y a propósito de lo que mencionó el señor rector respecto a la vigencia de los libros, pienso que hoy en día los libros son cada vez más necesarios, porque sintetizan el pensamiento, porque actualizan las ideas, pero sobre todo porque en un contexto antiintelectual, anticientífico y antiacadémico que estamos viendo venir cada vez con pasos más agigantados hacia nuestro país, tenemos que reivindicar la vigencia del libro, no como único soporte, como único recurso, pero sí como ese recurso que nos puede poner en diálogo, que nos puede poner en coincidencia o en disidencia, pero que es un referente. Escribir libros creo que sigue siendo importante en ese sentido, y también esta colección, como ya dijeron mis colegas, es el resultado de la sinergia entre la Asociación Latinoamericana de Antropología, el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, una asociación latinoamericana, una asociación profesional nacional, una institución que nos abrió las puertas a muchas otras instituciones, y en ese sentido estos diálogos que queremos propiciar entre la academia y otros espacios, porque la antropología se hace dentro y fuera de la academia, se hace en instituciones de educación superior, pero también en otro tipo de instituciones, pues es una convocatoria al diálogo, a las intersecciones, a las articulaciones de la antropología y de muchas otras disciplinas y de muchos otros y otras especialistas en distintas miradas y en distintas formas de hacer investigación y divulgación de la ciencia y del conocimiento en su sentido más amplio. Bueno, muchas gracias. Tal vez yo quisiera comentarles a otra de las particularidades que tiene esta colección Antropologías Hechas en México, y es que se ubica en un posicionamiento latinoamericano, primero de establecer diálogos entre los distintos países, porque a pesar de que hablamos el mismo idioma y que tenemos una cercanía, es poco lo que leemos de otras antropologías, como en otras disciplinas, pues. Poco sabemos de lo que se produce en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Centroamérica, y este esfuerzo nace justamente en esta Asociación Latinoamericana de Antropología para crear nuevos diálogos, nuevos vínculos, reconocer la producción local. Justamente la colección inicia con un profesor pues muy conocido en antropología, el doctor Esteban Crotz, que pertenece al Departamento de Antropología de la UAMI y a la Universidad de Yucatán, y él abre con un artículo diciendo la antropología mexicana como una antropología segunda o como una antropología, digamos, posicionada en América Latina. Lo que busca esta colección en todos los países, ya están publicados libros sobre colecciones sobre Ecuador, Perú, Chile, los de Brasil están en construcción, y paradójicamente faltaban los de México, que somos la antropología más antigua, somos una disciplina centenaria. Y entonces, bueno, pues ya, digamos, cubrimos esa ausencia que había, pero forma parte de este esfuerzo de dialogar y de reconocernos como una ciencia social, como una ciencia que produce conocimiento, y no solamente como una ciencia que absorbe o que importa teorías, conceptos, nociones e interpretaciones. Entonces, se trata de una antropología latinoamericana y mexicana situada. Se teoriza, se reflexiona desde México, intentando buscar soluciones a problemas de México y de América Latina. Y me parece que esa parte es muy importante. Y leernos, creo que es la posibilidad también de crecer y reconocer
lo que se genera en América Latina. Y que desde América Latina, porque los distintos capítulos hablan de distintas zonas de incidencia de la disciplina antropológica. O sea, bueno, ¿cuáles serán? En el volumen 4, por ejemplo, hay una sección que es sobre antropología de la gestión cultural, donde se reflexiona cómo desde la antropología se ha hecho política pública, se han creado museos, se han creado proyectos educativos. Entonces, cada uno de los capítulos intentan también hacer este vínculo. Se hace ciencia, se hace teoría, se hace investigación de campo, pero también se plantean propuestas de solución para problemas sociales, se plantean políticas públicas específicas para la resolución de conflictos, por ejemplo, o para mejorar condiciones de vida. Y eso es una oportunidad, justamente fue una oportunidad para muchos jóvenes antropólogos y algunos ya no tan jóvenes o muy experimentados que escribieron en esta obra. Les invitamos, por supuesto, a consultarla. No se trata de textos profundamente abstractos y complejos, sino que intenta exactamente dialogar entre un público interesado en cualquiera de los temas, diversidad sexual, que es cómo se expresa, cómo se vive la diversidad, y así en cada uno, que invita a un lector no antropólogo o no doctor a interesarse y entender estos textos. De libre acceso, que eso es maravilloso, pueden bajarlo en nuestra plataforma de UAM Iztapalapa, en la biblioteca virtual Bindaní, y también en los portales de nuestros coeditores, ALA y el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y si alguien quisiera hacer un comentario, pues con muchísimo gusto, una pregunta, con mucho gusto. Sí, ¿podrían decir un adelanto de los temas que vendrán en el cuarto tomo el cuarto volumen, por favor? Oh. Bueno, hola. ¿Sí se escucha? Allá. 4 secciones también. Una es antropología y feminismo, es cómo se construyó en México desde la experiencia de autoras de hace 30 años, esta corriente que hoy es muy potente, cómo inician los estudios de género, y esa sección es muy particular porque en general está escrita por las grandes antropólogas feministas. Hay tal vez 2 jóvenes, ¿no? Pero todas son de Marcela Lagarde, Marta Lamas, digamos que son autoras, Mary Goldsmith, que son autoras muy reconocidas en el campo, ¿no? Hay otra sección que es sobre la formación antropológica, que es un debate sobre cuántas escuelas hay, cuántos alumnos tenemos, preguntarse temas que nos preocupan a todas las universidades, cómo van nuestras bajas de matrícula, cómo entendemos lo que está pasando en las universidades, por lo menos en México, no, en América Latina, es una tendencia global. Antropología del turismo, que ese es un tema central. ¿Qué está pasando con las zonas? Especialmente son estudios sobre México, ¿no? Es que este se ve como muy quedito. Ahí estamos. Antropología, ¿qué pasa, por ejemplo? Es todo el debate del Tren Maya en la frontera norte. En fin, esa sección es muy interesante porque se habla de gentrificación, de los dilemas del gobierno nacional entre promover una zona, generar empleo, generar trabajo, pero la depredación que implica el ecosistema. Es una sección que coordina Cristina Oemichen, es una investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicos, una de las más reconocidas en el tema de turismo. ¿Qué otra sección tenemos? Antropología de las religiones. Esa sección la coordina Carlos Garma, que es un profesor del Departamento de Antropología de UAM Iztapalapa. Yo creo que es de los mejores investigadores o especialistas en México sobre el tema de las religiones. Y trabajan varias cosas. ¿De qué se estudia ahora? Y lo que ellos plantean es, por ejemplo, el vínculo entre religión y política. Ajá. La discusión sobre Estado laico o no somos un Estado laico, o cómo se entrecruzan estas dos. Hay un capítulo interesante sobre UAM Xochimilco en nuestros estudiantes. Cómo se expresa la religiosidad
en nuestro campus. Somos un campus, somos educación laica, pero hay distintas expresiones y organizaciones o grupos de jóvenes que se reúnen a hablar de religión. Entonces, bueno, hay una prohibición, pero se expresa de esa manera, ¿no? Y entre otras, hay igual nuevas religiosidades, es cómo se expresa la comunidad de la diversidad sexual dentro del catolicismo. Ese es un artículo también muy novedoso y muy interesante, y hace referencia. Y otra sección más es coordinada por Eduardo Nibón, que es nuestro especialista también en del Departamento de Antropología, sobre políticas culturales. Y ahí escribe Néctor García Canclín, uno de nuestros mejores investigadores, yo creo que de toda la UAM, ¿no? Más reconocido. Y trabaja con Ana Rosas, también del Departamento de Antropología, y hablan sobre qué significa la gestión cultural, cómo se ha expresado en México. Creo que esas son todas las secciones, ¿verdad? Sí. Ese libro pues también es toca temas muy contemporáneos y sobre lo que muchos jóvenes se están acercando. Yo creo que a proponer un nuevo libro. Hay temas que siguen siendo muy relevantes, que no están ahí. Y bueno, pues vamos a intentar tener un volumen más. Ha sido bien recibido, estamos súper contentas, porque la oportunidad de que sea de libre acceso, en verdad permite llegar a un público muy amplio, permite que nuestros investigadores o nuestros doctorandos pues accedan a información, a investigaciones, a interpretaciones pues muy novedosas. Así que puertas abiertas y consúltenlo. Aquí están los QR con los que se puede acceder a la publicación. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Y alguien más tiene otra pregunta? Pues muchísimas. Bueno, allí. Felicitaciones por el volumen de autoras y autores que están trabajando. Me conmovió ver, escuchar esta dimensión y el volumen. Me quedé también como muy motivada por lo que nos brindan con tanta generosidad este código QR. Ya por supuesto que se incorporará en nuestros posgrados de CIAD. Sí, es necesario. Y preguntarles también si en ese sector, como que tú lo nombras como el abierto, ¿no? Que no deriva un tema específico, si eso es dentro de la antropología, esa imprecisión también es una forma de comprender las fronteras de ese conocimiento. Entonces, me gustaría saber cómo han observado ustedes en esta curaduría de la propia colección, cómo ubicar a los textos cuando están en esa imprecisión, en esa parte miscelánea. ¿Qué criterio editorial tomaron? Es como una curiosidad que tengo, porque recuerdo en una institución que se solía llamar como los temas no identificados, los temas sin nombre, pero eso también queda como una... o sea, es imprecisión y hay que tener cuidado de que no sea invisible, además. Entonces me gustaría saber cuál fue el criterio para ese sector, que me motiva mucho en el tema de esa amplitud que tendrá, o esa forma de no comprendo lo suficiente, pero sé que existe. Suponte, ¿no? O que cuál fue el criterio. Gracias. Fíjate que fue algo más pragmático en realidad, porque teníamos, digamos, una visión de cuáles eran estos temas emergentes. Por ejemplo, antropología del espacio. En otros países sí hay más estudios, pero en México, una investigadora conocemos que es Ann Johnson, y la invitamos a escribir y escribió, pero no había posibilidad de conformar un grupo que hiciera una sección.
por la novedad del tema. Otro era antropología de las relaciones interespecie, y que se cruza con otras relaciones, por ejemplo, ¿no? La relación humano, naturaleza, humano-animales. Acabo yo de leer un artículo justamente de Mario Eugenio Lavarría que habla de nuevos parentescos interespecies, que tiene que ver el vínculo con tus mascotas, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco lográbamos conformar una sección, pero era un tema que tenía que estar. Decíamos, tal vez no vamos a tener la sección de nuevos parentescos, pero sí, por lo menos, al especialista que nos presente un estado del arte. Esa es otra virtud de esa sección de temas emergentes, que lo que se presentó fueron estados del arte. Este es un tema novedoso, se ha abordado de esta manera, con estos temas. Hay uno sobre antropología de la salud. Antropología de la salud sí es un tema que se ha trabajado mucho, pero no logramos tener a una colega que articular esa sección. Vamos a intentar comprometerla para el siguiente. Y las revisitas siempre son polémicas, porque son temas que causan, ya lo leerán, hay temas que causan mucha polémica. Por ejemplo, justamente identidades y cambios de roles, ¿no? En las sociedades tradicionales indígenas y en las actuales. Eso es un debate. ¿Qué significa la tradición? ¿Cómo se debe interpretar una tradición con la que tal vez no estemos de acuerdo? ¿Se puede cuestionar o no? Eso es un tema de cierta profundidad y de mucho debate, y a eso se dedica Miguel Alberto Bartolomé, que tiene décadas de trabajar identidad. Entonces, bueno, pues es interesante. Entonces fue más pragmática la decisión de por qué esos temas estaban sueltos, porque pensábamos que tenían que estar, pero no lográbamos articular una sección. El de salud sí, vamos a intentar que para el volumen 5 un grupo de investigadores, pues, de distintas partes del país se comprometan. Y para nosotros fue apasionante, porque además era la oportunidad de leer lo que se está haciendo, lo que a los jóvenes les mueve. Por ejemplo, una tendencia, no sé si en las otras ciencias sociales o solo en la nuestra, pero yo creo que sí, cada vez antropología, digamos, es la ciencia que estudia al otro, que estudia la diversidad, que estudia, pues en fin, la diversidad cultural, pero esa diversidad siempre era el otro. Y cada vez más nuestros estudiantes de posgrado y de licenciatura estudian su propio grupo social. Ese es un cambio muy importante generacional. Si estudian la violencia, estudian en su contexto. Si estudian narcotraficante, lo que está cerca. Si estudian el drama del retorno de migrantes, con los ejemplos de su propia familia. Yo tengo familia chicana, yo tengo familia expulsada, y un énfasis en las juventudes. Estudiar las juventudes hoy en día es una prioridad. Hay tal diversidad y tantas expresiones que a veces no entendemos y que ellos mismos están preocupados. Entonces, ese es un tema, yo creo, de reflexión importante que valdría la pena, me parece, seguir estudiando. Bueno, los invitamos a recorrer sus páginas. Solamente para abonar a lo que comenta Laura, decir que también hay capítulos en las secciones que bien podrían haber sido parte de la sección de temas emergentes, porque hubo un énfasis en la temática de la sección, pero las formas de abordar, con quienes los abordaron, etcétera, podrían ir a ese capítulo. Entonces estamos hablando de que en general hay una tendencia al borramiento de las fronteras, pero no en el sentido negativo, sino más bien en el sentido de que se están generando conocimientos de manera mucho más compleja y con muchas más intersecciones y diálogos entre distintos emplazamientos, y eso creo que es muy rico, y habrá que pensar también cómo muchas de las cosas que se elaboran en la antropología están transminando a otras disciplinas. El caso clásico es la etnografía, pero hay otros procedimientos y por eso también es interesante la perspectiva metodológica de varias de las aportaciones a estos libros, porque vamos viendo cada vez estos ejercicios mucho más compartidos y entrecruzados que disciplinarios ortodoxos. Gracias.
Pues les agradecemos muchísimo su presencia, su atenta escucha y los invitamos a acercarse a los libros, a descargarlos, a comentarlos y también sobre todo creo que sería súper importante que puedan comentarlo con gente que se interesa o que tiene curiosidad por saber qué es la antropología. Creo que también es un muy buen modo de comprender qué hacemos los antropólogos, que luego suele confundirse con otras disciplinas. Muchas gracias, buenas tardes. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, nuestra universidad participará en la feria más importante del libro en español. Fin de Guadalajara 2025.